Bueno, chicos, vamos a terminar la sesión ya del día de hoy con lo que sería propiamente el derecho procesal laboral. La semana pasada vimos cómo se desarrollaba una audiencia preliminar, cómo se tenían que ofrecer las pruebas en materia laboral, qué es lo que tendríamos que realizar, eh, cómo, cómo llevar a cabo pues propiamente lo correspondiente a la materia, ¿no? Y el día de hoy propiamente nos corresponde el ver la materia de la audiencia de juicio y vamos a hablar un poco sobre lo que son los procedimientos especiales, que me quiero centrar propiamente en en el procedimiento para procesal correspondiente para la rescisión de las relaciones de trabajo, que tiene que ver con el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que habla precisamente de las causales por las cuales un patrón puede dar por terminada la relación de trabajo. ¿Qué considero que es importante que ustedes tomen en cuenta, que ustedes vean, observen? Lo primero es que pues sabemos propiamente que en el procedimiento laboral, pues lo que estamos buscando propiamente es la eh, búsqueda de la aplicación de de la conciliación, ¿no? ¿Esto para qué? Para que evitarnos juicios más largos y todo. Aún en la audiencia, aún antes de iniciar la audiencia se pueden, las partes van a establecer si pueden o no llegar a un convenio, el juez les va a permitir la plática. Si se realiza el convenio, pues se va a tener que dictar en la misma audiencia y con esto pues vamos a poder observar el cómo, pues sí, o sea, el cómo se ha de realizar. Es bien importante el que veamos cómo se desahoga la audiencia. Si bien es cierto, ya la semana pasada vimos pedacitos los cuales cómo se desahogaba una confesional, cómo se desahoga una inspección, las situaciones que se pueden presentar dentro de la audiencia de juicio. Pero antes de eso, pues vamos a ver cómo se hace, ¿no? Bueno, dice, la audiencia de juicio se desahogará con la comparecencia de las partes, obviamente, necesitan estar presentes en la apertura. Las que no hayan comparecido en su inicio podrán intervenir en el momento en el que se presenten. Obviamente tienen que acreditar la personalidad. Si las partes no comparecen, se efectuará la audiencia con los elementos que se disponga en autos y se harán efectivos los apercibimientos realizados previamente a las partes. Em, Aquí podemos pensar que hay una depuración del procedimiento, pasan directamente a la determinación de lo que va a suscitarse. El juez contará con las más amplias facultades para conceder el procedimiento, dará cuenta de la presencia de las partes en el que comparezcan a la audiencia, así como de los testigos, peritos que intervendrán. De igual manera verificará la disponibilidad de los documentos a exhibirse. Obviamente ya sabemos que tenemos que presentarlo antes de, y en caso de que no, pues se tiene que se presentar antes de la audiencia de juicio. En su caso, analizará y calificará las pruebas que se presenten en las partes como supervenientes para su admisión y desechamiento. Obviamente, pues ya eso también lo vimos. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? Lo primero se procede a desahogar todas las pruebas que se encuentran debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor y luego las del demandado. Si alguna de las pruebas admitidas no se encontrara debidamente preparada y estuviera a cargo de las partes, se declarará la deserción de la misma, es decir, no se va a desahogar porque era una responsabilidad de ellos. Aquí de cuál estamos hablando, de las confesionales y de las periciales. Eh, Si alguna de salvo que haya una causa justificada, en cuyo caso el juez señalará nuevo día y hora para el desahogo dentro de los 10 días siguientes. Pensemos en una inspección judicial, que en este caso no va a ser dentro de la instalación del tribunal, sino va a ser a lo mejor en el centro de trabajo, que la parte actora lo haya ofrecido de esta manera para que se pueda realizar y obviamente pues no, ella no es una cuestión más bien de la parte actora, sino es una cuestión propiamente de la parte, pues sí, o sea, de la parte del tribunal, ¿no? El juez deberá requerir,
Por eso, pues en este caso, pues va a tener que señalar a los 10 días. Para ello deberá desahogar y tomar todas las medidas conducentes y podrá hacer uso de medidas de apremio que estimen necesarias, ¿no? El juez deberá requerir a las personas que comparezcan a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial y si no lo hace en el momento de la audiencia se le concederán 3 días para ello, apercibiéndola en el caso contrario se dejará sin efectos la declaración correspondiente. Es decir, que acredite que es la persona que se ha señalado, ¿no? Concluido el desahogo de pruebas, el secretario del tribunal hará la certificación respectiva. En caso de que las partes señalan que queda alguna prueba pendiente de desahogar, el juez resolverá de plano y de advertir alguna omisión, ordenará su desahogo y una vez hecho, pues el juez otorgará sucesivamente el uso de la voz a las partes para que formulen de forma concisa y breve sus alegatos. ¿Qué podemos darnos cuenta en materia laboral? Si se fijan, aquí, a diferencia de la materia penal, a diferencia de la materia civil, familiar, no nos encontramos con alegatos de apertura ni tampoco con alegatos de cierre. Acá directamente vamos a lo que está hecha la audiencia, que es nada más y nada menos que el desahogo de las pruebas. Y los alegatos únicamente se van a hacer hasta el final de la misma audiencia de juicio. Obviamente, pues aquí ya nos dicen, ¿no? Se formularán de manera concisa y breve los alegatos. Realizados los alegatos, el tribunal declarará cerrada la etapa de juicio y emitirá la sentencia en la misma audiencia, con la cual se pondrá fin al procedimiento. El texto de la resolución deberá ponerse a disposición de las partes en la misma audiencia y solamente en casos excepcionales y que así se justifique por el cúmulo de hechos controvertidos o bien de las pruebas rendidas, el tribunal emitirá sentencia dentro de los 5 días siguientes al de la celebración de la audiencia de juicio. ¿Qué tenemos que tener conciencia de esto? Lo primero es, nada más y nada menos, que el darnos cuenta de cómo se desarrolla, por así decirlo, la misma, la misma audiencia, ¿no? O sea, al final del día, primero son las pruebas del actor, después van las pruebas del demandado. ¿Esto con qué? Con el fin de que vaya habiendo un orden. El juez va a estar realizando, obviamente, va a estar revisando todas estas circunstancias y lo que vamos a ver es justo el cómo las partes van interviniendo. A pesar de que la audiencia sea una audiencia en este caso, de, de intervención oral de las partes, pues va teniendo un orden. Y el juez lo va haciendo de esta manera para que tenga una claridad al momento de resolver. ¿Qué pasaría si si no atendemos la totalidad de de las pruebas? Pues obviamente vamos a dejar al juez como mocho, por así decirlo, para que pueda resolver. Es bien importante que nosotros sepamos cómo vamos a estar realizando, ¿no? En la junta anteriormente, ya lo hemos visto con algunos de los videos de la licenciada Kelly, de estos de aprendiendo derecho laboral con ella, lo primero es que en las juntas todavía uno pues podía presentar su pliego de posiciones, podía estar como muy tranquilo. Actualmente no, actualmente con lo que nos tenemos que encontrar es directamente con la realización de las preguntas y de las repreguntas con, con respecto a lo que vamos a ir como observando, ¿no? Entonces, al final del día es bien importante que cuando vayamos a una audiencia de juicio estamos como muy al pendiente, tengamos obviamente lo que ya les decía, como nuestro resumen del juicio, nuestras notas, nuestro expediente, ¿para qué? Para que pues obviamente vayamos haciendo sobre el mismo expediente las anotaciones y eso también nos va a ir dando como pie a ver cómo pues, el juez en un momento determinado puede resolver o no, ¿sale? Entonces vamos a ver esta audiencia, de juicio en materia laboral.
La audiencia de juicio prevista en el artículo 873H de la Ley Federal del Trabajo, así como el ordenado dentro del expediente Gustavo Guerrero, siendo las 11 horas con Ahí ya 30 vemos minutos el tema de la del 3 de comparecencia, noviembre ¿no? del año 2000. La apertura de la Doctora, tengo una pregunta. de la audiencia, está señalando el número de expediente, Laboral, quienes van a resolver. que nos encontramos con sala de audiencias orales del Tribunal Laboral por residencia en esta ciudad, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de Álvarez, de Los Bravos, Guerrero, La Montaña, Morelos y Zaragoza, a efecto de llevar a cabo la audiencia de juicio prevista en el artículo 873H de la Ley Federal del Trabajo, así como el ordenado dentro del expediente número 162-2023 relativo al juicio ordinario laboral promovido por el CEP Juan Pablo Castañeda Marcelino en contra de Diario de Guerrero y otros. Les hago saber a las partes que no se tiene permitido el uso de teléfonos celulares, lo que en este acto se les solicita sean apagados para evitar cualquier interrupción que se pudiera presentar, lo cual permitirá garantizar, una vez hecho lo anterior, será señalados por la secretaria instructora de este órgano jurisdiccional con fundamento en lo que establecen los artículos 720 y 873H de la Ley Federal del Trabajo. Se apertura la presente audiencia de juicio dentro del expediente con número 162-2023 con datos de identificación ya señalados por la secretaria instructora de este tribunal. Secretaria instructora, deme cuenta de las personas que comparecen a la presente audiencia y la calidad con que comparecen a la misma. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, en este acto doy cuenta de las personas que comparecen a la presente audiencia. Se encuentra presente el apoderado legal del actor del juicio, licenciado Carlos Barbosa Guzmán, quien ya se encuentra identificado en autos. En este momento se identifica con su cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública. Igual forma, el licenciado Albert Sánchez Jiménez comparece por los demandados físicos Erika García Guevara y Héctor García Álvarez, que se identifican de igual forma con su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, en este acto, la suscrita doy cuenta de la inasistencia de la demandada Diario de Guerrero, SADCB, no obstante de encontrarse legalmente notificada para acudir a la presente audiencia mediante los estrados publicados en este tribunal el día 2 de febrero del año 2000. Aquí, por ejemplo, la audiencia de juicio y la audiencia preliminar se van a señalar de manera por el boletín. Desde mi perspectiva, esto fue una grave, pues sí, fue como una grave omisión que cometió el legislativo cuando realizó la reforma, porque en muchas ocasiones los tribunales tardan muchísimo. Sé que es obligación de las partes estar revisando el boletín, pero de pronto acuerdan las cosas con 4 o 5 meses posteriores. El sistema en donde uno está revisando constantemente sus asuntos, pues no funciona de manera adecuada y pues luego no lo permite ingresar y se van los términos y todo y es un rollo. Entonces ahí sí yo considero que al legislador le falló que justo las dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, se notificaran por estrados por el boletín, cuando lo correcto es que creo yo que cuando señalamos una audiencia tendría que ser de manera personal, como anteriormente se tenían en las juntas, ¿no? Para cada una de las audiencias se necesitaba que se notificara de manera personal a las partes, salvo que se hubiera señalado el domicilio por el boletín, pero pues al final del día es tiene que ser personal, que sí considero que aquí sí le falló al legislador. 24, lo que certificó de fe para todos los efectos legales correspondientes. Doy cuenta a su señoría que es la totalidad de personas que comparecen a la presente audiencia. Gracias, secretaria instructora. Le pido, secretaria instructora, tome la protesta de ley a las partes, por favor. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 722 de la Ley Federal del Trabajo, en este acto tomo la protesta de ley a los comparecientes, a quienes se les pide por favor ponerse de pie. En este acto se les protesta para conducirse con la verdad en las declaraciones que rindan ante ese tribunal laboral, bajo el apercibimiento de las penas en que incurren si declaran falsamente,
penas que se sancionan de 1 a 3 años de prisión y de 50 a 150 días multa, tal y como lo dispone el artículo 316 del Código Penal del Estado de Guerrero. En este acto se les pregunta, ¿protestan conducirse con la verdad? Gracias, Gracias. Le pregunto, secretaria instructora, si en el presente expediente se encuentran promociones pendientes que acordar. Doy cuenta, su señoría, que en el presente expediente existen 2 promociones pendientes que acordar. La primera de ellas, recibida el 9 de febrero del año 2024 a las 12:23 en la unidad receptora de este tribunal, a nombre del licenciado Carlos Marx Barbosa Guzmán, apoderado legal del actor, mediante el cual solicita se haga efectivo el apercibimiento a la parte demandada, toda vez de que no exhibió la documentación requerida en el desahogo de la prueba de infracción
consistente en constar. Aquí se fijan, pasó directamente a lo que es el, el desarrollo de la primera parte, ¿no? Había promociones pendientes, aquí había una prueba, que en este caso son las semanas cotizadas, y la parte actora, como si fuera normal, lo objeta, la parte demandada lo objeta, y ahorita vamos a ver qué es lo que dice la juez con respecto a esta prueba. Expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en favor del C. Juan Pablo Castañeda Marcelino, de fecha 14 de febrero del año 2024, y de acuerdo a lo que establece el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo, en su segundo párrafo, señala que las pruebas que se refieran a hechos supervinientes podrán ofrecerse hasta antes de emitir sentencia dentro de los 3 días siguientes en que se tenga conocimiento de los mismos. El tribunal deberá dar vista con dichas pruebas a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga y en su caso formulen las objeciones correspondientes. De ser necesario, se señalará día y hora para su desahogo, tomando en consideración que la prueba superviniente se encuentra dentro del plazo legal que tiene para exhibirla. Se admite dicha probanza consistente en la constancia de semanas cotizadas expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en favor del C. Juan Pablo Castañeda Marcelino, de fecha 14 de febrero del año 2024, y se tiene al apoderado legal de la parte actora por objetando en cuanto a su contenido dicha probanza. Mis manifestaciones vertidas por el apoderado legal de la parte actora serán tomadas en consideración al momento de la valoración de dicha prueba, así también como las manifestaciones que vierte el apoderado legal de la parte patronal, si están ajustadas a derecho. Ahora bien, respecto de las pruebas para su desahogo en esta audiencia de juicio, al actor del presente juicio, Juan Carlos Castañeda existentes en los estados de cuenta de Banco BBVA. Si se fijan aquí lo que está haciendo la juez propiamente es ya irse a como señala la ley. Primero van a desahogarse las pruebas del actor, posteriormente se van a desahogar las pruebas de la parte demandada. Aquí lo que estamos viendo y como lo marca la misma ley, va a, va a ver qué pruebas son las que ofreció y va a proceder el desahogo. BBVA Bancomer, los cuales se encuentran agregados a fojas 8 a las 19 de autos. Normalmente cuando uno ofrece las documentales de informes como trabajador, lo que uno busca es el acreditar que no se ha pagado una determinada cantidad o o lo que se busca es acreditar el salario. ¿Por qué? Porque al final del día la única forma en la que nosotros tenemos para acreditar el salario como parte actora es ya sea por el informe, en este caso de la institución bancaria en la cual recibíamos la nómina, o los recibos de nómina pagados. Aquí es bien importante porque, bueno, ya sabemos que hay empresas tramposas que realizan los pagos vía por una cuenta, vía por la otra. Entonces, em, al final tenemos que lo que se tiene que hacer en este caso es vincular el sobrante de lo que viene en el recibo de nómina con respecto a la con respecto a la nómina de la empresa que tiene la relación laboral, ¿no? Porque normalmente lo que se hace es te tengo con el mínimo y el resto te lo pago por fuera, ¿no? Y obviamente esto lo que propicia es que el trabajador tenga vulnerado, en este caso, su derecho a recibir, por así decirlo, y cotizar con el salario que realmente percibe ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y obviamente ante el Infonavit, que esto es como lo delicado, ¿no? Por así decirlo. Y en este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador para acreditarlo en caso de que termine? Pues tiene que solicitar el informe, ¿no? Los pagos y de dónde están proviniendo. Que le doy el uso de la voz a Apoderado Legal parte actora si quiere hacer manifestación respecto de estas documentales. ¿Me hablas de las referentes a los depósitos? Estados de cuenta de banco BBVA Bancomer.
Únicamente que tiene relación con lo que esgrimió el operario en su demanda y se solicita su valoración correspondiente. Gracias. Apoderado legal de los demandados, le doy el uso de la voz respecto de las pruebas documentales. Señoría, no, no es deseo de esta parte hacer pronunciamiento alguno en relación a los estados de cuentas, simplemente son documentos privados y de los cuales no se aprecia ninguna relación entre operario y empleado. Gracias. Mm. Respecto de la prueba de inspección, fue admitida con cargo a la demandada, la cual fue desahogada por parte de la secretaria actuaria adscrita a este tribunal con fecha 9 de febrero del año 2024 a las 11 horas, en la que la secretaria actuaria se constituyó en el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes número 2, interior sin número, Colonia Morelos, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, lugar donde fueron emplazados a juicio los demandados en compañía del apoderado legal de la. Aquí fíjense que en el desarrollo de la prueba de inspección, eh, aquí lo están realizando como en la junta. A mí me ha tocado, y en los juicios que lo hemos tenido, que el desahogo de la audiencia de inspección se realiza dentro de la misma audiencia de juicio. Nosotros tenemos que exhibir los documentos previamente para que el juzgado pueda realizar la inspección, el juez pueda realizar la inspección en la misma audiencia oral. Aquí en caso en específico se realizó previo y lo realiza la actuaria. Que si bien lo puede realizar, pero pues bueno, aquí pues propiamente en los juicios que en los que yo he estado presente, pues nos citan en la audiencia de juicio para que se desahogue esta prueba y la va a desahogar directamente el juez. Carlos Mar Barbosa Guzmán. Fue atendida por la C. Sandra González Ramírez, y a quien le requirió le pusiera a la vista los documentos motivos de la inspección sin que exhibiera documento alguno. Que le doy el uso de la voz a apoderado legal parte actora si quiere hacer alguna manifestación respecto de dicha probanza. Únicamente, dada la circunstancia de la no exhibición y el procedimiento decretado por su señoría ante esa omisión, entonces es dable que se le haga efectivo el procedimiento donde se tengan por presuntivamente ciertos los hechos que se tratan de probar en dicha probanza. Gracias. Parte patronal, le doy el uso de la voz respecto de dicha prueba. Gracias, señoría. Únicamente señalar que en todo caso la entidad patronal está obligada únicamente a mantener documentos relacionados o guardar la documentación relacionada con una relación de trabajo por un año. En este caso, al de resultar inverosímiles los hechos en el que el actor funda su demanda, es prácticamente, o más bien, este tribunal deberá negar cualquier valor probatorio pleno a valor probatorio a la inspección, en virtud de que, como se dijo en el año 2023, el operario laboraba para diversas empresas, lo que se demostró con la documental pública expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí hay alguna circunstancia que es importante mencionar. Ciertamente uno está obligado a guardar los documentos por un año, pero es ahí lo que yo les decía hace rato cuando estábamos hablando del juicio de amparo. Si nosotros tenemos un conocimiento con respecto a la materia corporativa, por así decirlo, y sabemos cómo se regula en diferentes materias. Por ejemplo, en materia mercantil, las sociedades mercantiles están obligadas a guardar sus documentos por al menos 10 años. En materia fiscal, por 5 y te pueden revisar por 10.
En materia laboral, aproximadamente son los mismos tiempos. Entonces, yo hubiera presentado ciertamente alguna, a lo mejor los documentos, hubiera presentado el SUA para acreditar que el trabajador ya no estaba trabajando conmigo en en el periodo que él está demandando. ¿Para qué? Para que yo pudiera tener u- una, eh, una defensa más sólida. Pero el que no hayan presentado nada, pues sí es bastante delicado. ¿Por qué? Porque al final del día, pues los puntos que la parte actora pretendía acreditar se va a tener por hecho realizado el apercibimiento o se tuvo por realizado el apercibimiento y eso ya es un punto menos para bueno, varios puntos menos para la parte patronal. Entonces sí es bien importante el que aquí nos demos cuenta de cómo se tienen que realizar las cuestiones, ¿no? Vamos a ver qué es lo que Gracias, resuelve la sería juez. respecto de la prueba de inspección llevada llevada a cabo por la secretaria actuaria de este órgano jurisdiccional y, y como lo solicita el apoderado legal de la parte actora, se hace efectivo el apercibimiento decretado de acuerdo al artículo 828, por lo que se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos que se tratan de probar con dicha probanza, siempre que se trate de los documentos a los que hace referencia el artículo 804, que tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio la parte patronal, eh, apercibimiento que se hará en la valoración de la prueba en comento. Ahora bien, tomando en consideración que la parte demandada, al no dar contestación a la demanda, no ofreció pruebas más que la prueba superviniente que fue admitida en esta audiencia, consistente en la constancia de semanas cotizadas expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la cual ya se ha dado vista a la parte actora, y al no haber pruebas pendientes que desahogar en términos de lo que establece el artículo. Si se fijan, esta audiencia fue como muy papa, en el sentido de que la parte demandada, al no presentar la contestación, obviamente se queda sin defensa prácticamente, solo puede ofrecer pruebas en contrario, que en este caso fue la de la semana cotizada, las semanas cotizadas del trabajador. Obviamente tiene todo en contra, ¿por qué? Porque al final del día no hay hechos controvertidos, no hay nada que manifestar, o sea, prácticamente el actor tiene ganado este juicio. Pero si del principio de realidad, atendiéndolo y de esta prueba superveniente que está presentando la parte demandada, eh, la juez resuelve, que es otra lo que vamos a ver, que no hay responsabilidad para el patrón y que debió de haber llamado a otras empresas, o que se encuentra prescrito el asunto, ahí sí va a estar en problemas, que no creo que vaya a ser así. 873J de la Ley Federal del Trabajo, le pido, secretaria e instructora, haga la certificación correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 873J de la Ley Federal del Trabajo, en este acto la suscrita certificó que en el presente expediente no existe prueba alguna que desahogar para todos los efectos legales correspondientes. Gracias, secretaria instructora. Y en términos del mismo numeral, 873J de la Ley Federal del Trabajo, doy el uso de la voz a prueba legal parte actora para que emita sus alegatos de manera breve y concisa. Gracias, señoría. Con su venia, de acuerdo a lo que obra en el sumario, se desprende claramente que el actor demostró cada uno de los extremos mencionados tanto en el capítulo de prestaciones como en el de hechos, y queda robustecido con el desahogo de las pruebas que se han ofertado y desahogado en este juicio. Por ende, es conforme a derecho que se decrete la condena de las prestaciones que ha solicitado el operario. Es cuanto. Gracias. Para los mismos efectos, doy el uso de la voz a poder alegar parte demandada. Gracias, señoría. Al momento de que analice, esta autoridad deberá decretar que los hechos en que se fundó la demanda resultan inverosímiles. No obstante, señoría, que no se contestó, se dio contestación a la demanda, eso no implica que necesariamente deban ser condenados, toda vez que es obligación de este tribunal hacer un estudio en relación a la acción.
¿Y en qué sentido? En el sentido de que, primero, si bien es cierto, el trabajador hizo constar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, supuestamente sucedió el despido. Lo cierto es que se demostró con la prueba superviniente que el operario no se encontraba en la entidad federativa, además de que en el periodo en que se dice haber despedido en el estado de Guerrero, él laboraba para 2 empresas, tal y como se aprecia de la constancia de semanas cotizadas. Ahora bien, el criterio relacionado con la falta de contestación a la demanda no implica necesariamente una condena. Se encuentra establecido en la jurisprudencia del registro digital 24-2660 de la entonces cuarta sala. De rubro, demanda, la falta de contestación a la no implica necesariamente laudo condenatorio. Es cierto que fue expedido por la entonces, durante la vigencia de la entonces Ley Federal del Trabajo, no obstante que en el 2019 existió una reforma. Lo cierto es que los aspectos relacionados con los antecedentes y el asunto o el tema jurídico que resuelve es igualmente aplicable al caso concreto. Igualmente, es aplicable el criterio de jurisprudencia con número de registro digital 2017-218. Relaciona de rubro, contestación de demanda en sentido afirmativo y confesión ficta del patrón en materia laboral no son equiparables. En ese criterio, señoría, se hace referencia especialmente a cuando la contestación se hace en sentido o por la falta de contestación se tiene al demandado por contestándola en sentido afirmativo. ¿En qué sentido? En el sentido que es factible hacer un análisis de la acción, así como de la similitud de los hechos en que se funda. Bajo esa tesitura, señoría, solicito que al momento de emitir sentencia se absuelva a las partes que represento. Es cuanto. Gracias. Se tienen por hechos los alegatos del apoderado legal de la parte actora a través del licenciado Carlos Mar Barbosa y de los apoderados legales y del apoderado legal de los actores, perdón, de los demandados físicos Héctor García Álvarez y Erika Cecilia García Guevara a través del licenciado Albert Sánchez Jiménez, y se le tiene a la demandada Diario de Guerrero por no emitiendo sus alegatos y así también por perdido su derecho para emitirlos. Por lo que, en términos de lo que establece el artículo 873J, se declara cerrada la etapa de juicio. Y este tribunal, en términos de lo que establece el mismo precepto legal 873JC, se reserva el derecho de emitir la sentencia dentro de ese término legal establecido en dicho precepto legal. Y una vez que sea emitida la sentencia por parte de esta autoridad, se ordena que sea notificada la sentencia en los domicilios procesales que se tienen señalados en auto de las partes, en términos de lo que establece el artículo 742, fracción octava de la Ley Federal del Trabajo, de lo que quedan debidamente notificadas las partes. ¿Alguna manifestación, parte actor? Únicamente solicitar copia de audio y video y de la presente audiencia, del mismo modo de las constancias escritas que se lleven a cabo en el engrose del expediente de la presente audiencia. Gracias. Parte demandada, ¿alguna manifestación? Sí, señoría. Permiso. En el escrito mediante el cual se interpuso el incidente por parte de Héctor García Álvarez, demandado físico, se solicitó la devolución de una credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral. Solicitar, si es posible, me sea devuelta, dado que es de suma utilidad para la parte que representa. Es cuanto. Gracias. Como lo solicitan las partes del presente juicio, se autoriza, en términos de lo que establece el artículo 720, la copia del audio video de la presente audiencia a las partes, así también la copia del acta mínima que se levante de esta audiencia, y a la poder legal de la parte demandada se autoriza la devolución de la credencial del lector
del demandado físico Héctor García Álvarez para que pase a la oficina de la secretaria instructora para que se le haga dicha devolución previa constancia que obre en autos. Secretaria instructora, certifique el medio de conservación de la presente audiencia y levante el acta mínima de la misma. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, en este acto certificó el medio de conservación de la presente audiencia con datos de identificación del expediente ya precisado, mismo que quedará en resguardo de esta Secretaría para su conservación, lo que certifico y doy fe para todos los efectos legales procedentes. Gracias, secretaria instructora. Y siendo las 11:55 del día 20 de febrero del año en curso, se da por concluida la presente audiencia. Si se fijan en esta audiencia fue bastante sencilla. Estuvieron muy bien dados los argumentos. Estuvo bastante eh, estuvo bastante sencilla, estuvo bastante tranquila. eh, y ya con eso va a poder la juez resolver. Si lo vinculamos directamente con lo que vimos hace ratito en juicio de amparo, tendríamos que pensar cómo desarrollar el juicio. Ciertamente tenemos muchas cosas en contra, en el sentido de que, pues sí, en el sentido de que no vamos a tener mucho de qué defendernos, ¿no? Lo único que pudiéramos a lo mejor y mencionar en el juicio de amparo sería propiamente el decir, ¿sabes qué? Pues mira, la autoridad, eh, en ese caso la autoridad no está resolviendo conforme a derecho en el sentido de que he presentado una constancia de semanas cotizadas y de las mismas se desprende que pues no puede estar una persona en dos momentos en dos lugares al mismo tiempo y que sumado a esto eh, se estaría violentando el principio de realidad y obviamente de debido proceso y el de fundamentación y motivación correspondiente para los actos administrativos, judiciales, para la sentencia, en caso de que fuera y ya con eso podríamos pelearlo. Recordemos que en materia laboral no hay algún recurso para poder contravenir a las sentencias. Únicamente, el único recurso que existe es el de reconsideración, pero eso es para actos del secretario de instrucción, instructor, y eso es hasta para la audiencia preliminar. No puede haber como estas circunstancias, pero pues bueno, puede subsanar los errores el juez, ¿no? Atendiendo a los fines que hay el derecho laboral, pues deberá asumir un desempeño proactivo en el que impulse permanentemente el procedimiento, es decir, el juez tiene que impulsar a las partes, ¿no? Actualmente, y algo que he estado observando y que platicaba con una persona muy, muy cercana, es que en materia laboral ya el juez está buscando el que las partes pues participen de manera más proactiva con respecto a las mismas audiencias, que no sea como algo muy mecánico, como en este caso pues lo podemos estar viendo, ¿no? Que eso es bien importante. Vamos a ver otro pedacito de audiencia. Esta sí está como con más carnita en el sentido de que la otra pues fue como muy, muy sencilla, ¿sale? Entonces vamos a ver esta audiencia. De la Ley Federal del Trabajo. Se pide a los intervinientes y público en general que guarden el debido respeto y silencio durante el desahogo de la presente audiencia
y protestada en términos de ley. Asimismo, le fueron recabados Aquí ya vimos el tema de la confesional. Perdón, se trata de estar utilizando. Fíjense lo importante aquí, la misma actora se está metiendo el pie. ¿En qué? Cuando estamos viendo el desahogo de la audiencia de la prueba confesional, ya lo estuvimos platicando en otros momentos. Cuando tenemos el desahogo de esta audiencia, la parte actora tiene que ir bien preparada en el sentido de que al final del día tiene que manifestar lo que nosotros pusimos en la demanda. Sí, en este caso, si se fijan, ella dice sí, o sea, usted rescindió la relación de trabajo. Y ella dice sí, yo rescindí. Hasta que, y ¿por qué rescindió? Porque no me pagaban. Ok, el juez hace la siguiente pregunta y es bien importante porque aquí, desde mi perspectiva, esta señora ya se metió, ya le metió el pie al abogado. Ella rescinde, no rescinde, ella rescinde la relación de trabajo y con lo que nos encontramos aquí inmediatamente es con el tema de que ella no puede agarrar y decir, ah, bueno, es que yo rescindí, en pocas palabras, yo renuncié. Pero, pues bueno, no, cuando ella va a entregar las cosas y lo menciona, está renunciando de manera verbal a la relación laboral, que obviamente la parte demandada tiene que acreditar esto. ¿Con cuál? ¿Con qué? Con testimoniales. Entonces es bien importante el saber cómo el demandado lo va a solventar. Aquí creo que sí le hizo falta un poco al abogado de la parte actora para que pudiera preparar en este caso a su representada y a partir de ahí el ver el cómo lo iba lo, el cómo lo iba a implementar, ¿no?
que es la forma, o sea, en la que la parte actora pues iba a mantener su dicho. Aquí ya hay como ciertas contradicciones. Ciertamente ella recibía el pago en las madrugadas, pero ¿a qué horas empezó a trabajar? ¿Cuándo terminó de trabajar? O sea, no hay como una situación precisa. Cuando dice, es que no me acuerdo del nombre. No, o sea, ahí se tiene que acordar el nombre de la persona porque le estés imputando el despido directamente. Entonces ahí yo creo que ya hay puntos negativos en contra de la parte actora. Aquí yo creo que el abogado de la parte actora la regó. Sí debió de haber formulado las posiciones. Obviamente sabemos cuál iba a ser las respuestas, pero pues bueno,
es algo que no debió de haber hecho. O sea, ahí muy mal el abogado al final del día. Creo que sí debería haber aprovechado esta situación, esta circunstancia, para que al final del día se hubiera dado, ¿no? Eh, no, creo que no fue correcta la forma en la que se presentó esta circunstancia.
Perdón, chicos, se trabó un poco esto y no agarraba. Bueno, vimos en las dos audiencias cómo se fue desarrollando, ¿no? El de este. eh, Obviamente, pues ya lo veíamos en la primera y en la segunda, cuando yo les decía que no hay un recurso con el cual podamos combatir la sentencia en materia laboral, tenemos que irnos directamente al amparo directo. Vamos a ocupar estos 20 minutos que nos quedan para hablar de dos momentos, o más que de dos momentos, del procedimiento especial. ¿Qué es el procedimiento especial? También es una forma de juicio laboral, pero aquí no es el trabajador el que está yendo a ejercitar la acción. El trabajador en este caso ha fallecido y quienes van y hacen la acción son los familiares beneficiarios. Los beneficiarios son aquellas personas que tienen derecho a cobrar lo que el trabajador generó por sus derechos adquiridos. ¿Qué estamos hablando como derechos adquiridos? Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, algún sueldo pendiente. Si hay a lo mejor y fue por un tema de riesgo de trabajo dentro de las instalaciones o dependiendo de la naturaleza jurídica de la relación de trabajo, también se le tiene que pagar. ¿Qué pasa en esto? Y de la misma manera, lo que se busca es el que se realice de la manera más rápida. Los requisitos de la demanda de la contestación van a ser exactamente los mismos, pero acá lo que, perdón, se busca hacer es la declaratoria del beneficiario. ¿Qué documentos tienen que acompañar la parte actora? En este caso, la familia del trabajador. Lo primero que tenemos que ubicar y que tiene que presentar es, supongamos que lo señaló como beneficiario y lo estableció en el contrato, ahí la tiene más fácil, ¿no? Porque pues al final del día la empresa le tiene que pagar a esta persona. Si no es así, tiene que acreditar la parte actora que ella dependía económicamente del trabajador para que, en este caso el tribunal, le reconozca el derecho a poder realizar el cobro de los derechos adquiridos y todo lo demás. ¿Qué pruebas tendría que acompañar a la demanda? Obviamente la relación que tiene con la persona. ¿Sabes qué? No se casaron, eran concubinos, el acta de concubinato o el registro de concubinato o el documento que te den el registro civil, ¿no? Acreditando el concubinato. Oye, ¿sabes qué? Es que yo era su hija o su hijo y y él me mantenía y yo era dependiente económico directamente de él, no hay papá, mamá, nada más que en este caso el menor o quien estuviera trabajando, ¿sabes qué? Pues soy yo, aquí está, tengo testigos, tal, tal, tal. Es lo que se tiene que presentar. Obviamente actas de nacimiento, acta de defunción, eso. Recibos de nómina para que se quite la relación de trabajo. ¿Y con esto qué va a pasar? O sea, al final del día se tiene que llevar igual la audiencia preliminar, que en muchos de los casos lo que se hace es eh, reducirse, por así decirlo, el procedimiento. Se va a depurar, prácticamente como si fuera la audiencia en un procedimiento ordinario, y aquí lo que va a pasar es que el juez tiene que realizar prevenciones, tiene que hacer como todo para que pueda el asunto ir caminando. Recordemos que ya no está el trabajador. Cuando el asunto así lo requiera, y dependiendo de la complejidad de los puntos controvertidos y las excepciones propuestas por la preparación de las pruebas, se cita una audiencia preliminar en los 10 días y a que concluyan los plazos para la réplica y la contrarréplica. Y con esto, pues se desahoga la audiencia preliminar y una vez que se desahogue la prueba preliminar, de la misma manera que lo vimos en el procedimiento ordinario, se tiene que citar a las partes para que en un plazo se puedan señalar la audiencia de juicio y lo mismo, ¿no? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta también con respecto a esto? Cuando son puntos de derecho, es decir, ¿sabes qué? Pues sí a mi trabajador, sí hay esto, pero en cuanto a los derechos adquiridos, pues nada más se va a reducir a esto, 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 ¿no? Cuando sea así, nada más sean cuestiones de puro derecho, lo que se va a hacer es que con ese auto, después de la audiencia preliminar, se van a se van a desahogar todas las pruebas y el tribunal va a otorgar 5 días hábiles después para que presenten sus alegatos y van a dictar la sentencia.
Con esto, pues obviamente va a ser como muy rápido, pero si se formulan la réplica, la contrarréplica, obviamente aquí lo que nos vamos a encontrar es que sí se tiene que dictar la audiencia preliminar y, y obviamente pues esto tiene que dar pie a que encontremos, por así decirlo, el desarrollo el desarrollo del desahogo de las pruebas. Eh, También que tenemos que tomar en cuenta, eh, cuando estamos hablando propiamente del de un tema en un procedimiento especial, nos estamos encontrando directamente con que son los beneficiarios con los que van a estar. Pero, ¿qué pasa si mi trabajador trabajó en algún otro lugar de la República y yo vivo, no sé, en la Ciudad de México y la empresa también se encontraba en la Ciudad de México, pero por la naturaleza del trabajo se encuentra allá? Yo lo demando aquí y se tiene que hacer la citación de todo vía exhorto y se tienen que realizar como todas las diligencias correctas para que pueda hacerse, ¿no? Y obviamente también como estamos, esta parte me gusta porque yo siento que en cuanto al procedimiento especial, un procedimiento especial es como si estuviéramos hablando de un juicio sucesorio en materia del trabajo. Obviamente no sabemos si el trabajador tiene otra o tenía otros beneficiarios, entonces también se tiene que ir publicando a nivel nacional em, y se tienen que hacer los avisos correspondientes a esto, ¿no? Por medio de, por ejemplo, de los edictos. Si se demuestra que hay una dependencia económica, se tiene que declarar como beneficiario y a partir de esta declaratoria de beneficiario la persona va a poder realizar el cobro y se le tiene que pagar lo correspondiente a a los derechos adquiridos por la parte actora, ¿no? Entonces, por el trabajador, perdón, y la demandada está obligada a pagárselos. Entonces, esto es bien importante, es bien concreto lo que se tiene que hacer y al final del día, pues es algo que tenemos que encontrar, ¿no? Eso es por lo que hace el procedimiento especial. Tiene su capítulo, su apartado específico en posterior al juicio ordinario laboral, posteriormente viene el juicio especial. Revísenle, échenle una ojeada. Con respecto a los procedimientos para procesales, anteriormente a las empresas les daba miedo presentar los procedimientos para procesales, no es algo que la gente esté normalmente acostumbrada, normalmente lo que estaba haciendo era, fírmame renuncias y vámonos, ¿no? Actualmente pues el proceso para procesal se está, se está haciendo bastante dentro de la República, dentro de los tribunales, es un procedimiento que se tiene que hacer y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en estos procedimientos para procesales? El trabajador, sindicato, patrón pueden recurrir al tribunal competente y solicitar oralmente o por escrito la intervención del mismo y que deben de señalar expresamente la persona cuya declaración se requiere, la cosa que se pretenda se exhiba o la diligencia que se lleve a cabo. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 47 nos dice cuál tiene que ser todo el proceso para poder realizar una rescisión de trabajo. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Sabes qué? Pues tienes que avisarle al trabajador y entre los 5 días tienes que presentarle el aviso de rescisión. Acá lo que tenemos que hacer es, se presenta la situación, tenemos 5 días para presentarlo ante el tribunal y que el tribunal haga todo lo correspondiente, es decir, notifique al trabajador, le pague al trabajador y se entiende por terminar la relación de trabajo. Presentamos nosotros nuestro escrito. Tiene que venir de conformidad con el artículo 941 de la Ley Federal del Trabajo, que es quien regula este pedazo, y nos dice, cuando tú presentes tu aviso de rescisión, a las 24 horas, se tiene que señalar día y hora para señalar la diligencia, es decir, se le tiene que notificar, se tiene que citar a las partes para la declaración correspondiente y posteriormente también en casos de la rescisión el patrón puede acudir ante el tribunal competente a solicitar que se notifique al trabajador el aviso que tiene citado y dentro de los 5 días siguientes al recibo de la promoción deberá proceder a la notificación.
El patrón puede depositar ante el tribunal de indemnización que corresponda. ¿Qué tiene que venir? La antiprima antigüedad y sus derechos adquiridos. ¿Sale? Y con eso ya tenemos por terminada la relación de trabajo. Obviamente tienen que venir los hechos, tienen que venir las actas administrativas firmadas, el aviso de rescisión en un momento determinado, si es que el trabajador no lo aceptó en el centro de trabajo, tiene que haber dos testigos en los cuales el trabajador diga, yo, no, yo lo presencié, yo lo vi. Y con esto, pues damos aviso al tribunal de que el despido que realizamos fue justificado. Como medio de defensa esto no sirve porque supongamos que tuvimos la plática incómoda con el trabajador que cometió alguna causal de rescisión de la relación de trabajo que ustedes ya conocen porque lo vieron conmigo y se niega a firmar. Nosotros tenemos que hacer el escrito y presentarlo ante el tribunal y el tribunal se va a encargar de todo el trámite. Pero supongamos que en este inter, el trabajador presenta su citatorio ante el centro de conciliación y nos está demandando un despido injustificado. Nosotros ya tenemos como medio de prueba nuestro aviso de rescisión, tenemos las cantidades pagadas, tenemos como toda la circunstancia. Y cuando me llegue el citatorio y la cita, yo ya puedo incluso el conciliar con el trabajador y decirle, a ver, tu despido injustificado, que tú dices que es injustificado, fue justificado por A, B, C, D, E. Y ya dentro de la contestación de la demanda, nosotros podemos solicitar copia certificada, bueno, ¿qué es lo que yo recomiendo? Solicitamos copia certificada del expediente del aviso de rescisión. ¿Para qué? Para que al final del día, cuando yo presente mi escrito de contestación alegando que fue un despido justificado y que la parte actora no funda de manera adecuada su derecho, con eso yo agarro lo adjunto y aparte solicito compulsa y cotejo con respecto al documento o al expediente del aviso de rescisión que se encuentra en el tribunal según corresponda. Y un informe, ¿para qué? Para que el tribunal diga, sí, en efecto, yo realicé A, B, C, D, E, se le notificó a tal fecha, se le pagó. Y con esto se destruye la acción del trabajador por despido injustificado. Entonces, con esto vamos a tener como un pie adelante con respecto a la defensa. ¿Sale? Chicos, pues es todo por el día de hoy. Espero que haya sido gratificante esta sesión. Nos estamos en contacto por cualquier duda que tengan con respecto a las tareas, también con respecto al examen. Pónganse a estudiar, de verdad revisen, son materias muy interesantes, tanto el amparo como el procesal laboral, y estamos en contacto. Cuídense, que tengan excelente semana, ánimo y éxito.